Bueno, Leo hizo una genial introducción e incluso recapituló la serie completa. Esta es la cuarta de las enseñanzas y estamos preparándonos para ver un debate lógico y racional de mi fe. Entonces, ¿cómo encaja esto en todo el contexto? Bueno, si hay algo que se ha repetido es que hemos visto muchas fotos de científicos con PhD, físicos, matemáticos. Ahí está los dos amigos de Gabriel, Aquino y Agustín. Y, o sea, hemos visto desde Agustín en el 350 hasta William Lane Craig, un apologista moderno. Ahora, yo no sé si a ti te pasa como a mí, que tú los ves y de repente dices, es más, quizá no dices y lo piensas. Tú lo ves escribiendo, lo ves debatiendo en auditorios gigantes. Y por momentos pareciera como que la apologética está tan alejada. O sea, es que no, o sea, ellos tienen esa capacidad, yo no puedo. O quizá yo soy introvertido, ellos son extrovertidos y ellos pueden enfrentarse a un ateo con mucha más confianza. Pero tú y yo lo vemos desde aquí abajo, quizá no tenemos la oportunidad de estar en un auditorio como esos. ¿Cómo tú te sientes? ¿Cuál es tu perspectiva de la apologética? ¿Es este monstruo, este concepto que tú dices, no hay forma de que yo le entre? ¿O tú quizás eres el otro polo que lo ves como al revés? Cada vez que hay una oportunidad yo salto y muchas veces me voy de boca. Yo estoy en el primer grupo. Yo voy a ser muy honesto con ustedes. Yo he tenido miedo de defender mi fe. Pararme aquí o pararme allá las veces que he tenido la oportunidad es un privilegio, pero es al mismo tiempo increíblemente retador. Y no sé cuántos de ustedes están en INTEC. Yo pasé por INTEC, yo pasé por las aulas del GC, el desierto, las caminatas. Y de repente yo me pongo a pensar en esos momentos y digo, los profesores tirando bombazos. Y otra vez vuelve el miedo de la apologética y yo voy a levantar la mano y voy a decir algo. No sé, eso, háblenle ustedes de allá arriba, pero no me involucran a mí en eso. ¿Tú sabes lo que pasa? Yo no sé si ustedes ven esas imágenes, quizás la primera les recuerda una serie de la pandemia, Gambito de Dama, Queen's Gambit, una de las series más famosas de Netflix hoy. En los primeros 28 días, 62 millones de reproducciones. ¿Qué tienen en común esas dos imágenes? Gambito de Dama, el ajedrez y un tablero de táctica deportiva. Hay mucha planificación a la hora de ambos. En el ajedrez, algunos de ustedes quizás en Chess Master o algo tienen una puntuación altísima. Ese no es mi expertise, pero yo sé que yo tengo que pensar, mover mi alfil o mi peón o mi caballo y estar pensando en que mi contrincante lo que va a hacer 3 jugadas con antelación. Ponme a mí en el fútbol o ponme a mí en el deporte, quizás. Por ahí veo a David que quizás también empatiza con eso. Tú juegas y juegas pensando en ataque y defensa. O hay un mediocampista, alguien que lleva la pelota. Hay una estrategia. Hay tácticas. Y quizás algunos consideran el ajedrez un juego de mesa o un deporte. Al final es lo mismo. Tú lo juegas para ganar. En la apologética es muy similar. Tú puedes tener tácticas, pero hay un objetivo final. Las tácticas no es lo primordial. Lo primordial de aquí
es el Evangelio. Yo quiero hacer una aclaración. Yo voy a estar citando a lo largo de esta enseñanza de dos libros. Expository Apologetics de Voddie Baucham. Está en inglés, en Kindle, creo que cuesta como $8. Y Tácticas. Eso es una joya. Eso, o sea, busquen, si tienen que comer pan de agua en Intec, lo que están yendo, los pancitos de 20 pesos, con tal de sacar un chin del presupuesto para Táctica, cuesta $4. Es una joya de libro. Un plan de acción para discutir tus convicciones cristianas. Ahora, Voddie Baucham dice, no te equivoques. Estoy dedicado a la apologética como una consecuencia de mi compromiso al Evangelio. No se trata de ganar argumentos, se trata de ganar almas. Lo hemos visto a lo largo de la serie. Esa frase se ha repetido múltiples veces. Aquí, ¿qué es lo que quiero que veamos? Es una equivocación ver los argumentos y las tácticas como un fin en sí mismo. Yo quiero que veamos 3 advertencias. Número 1. Memorizar los argumentos es bueno, pero nada sustituye su palabra. Tú y yo estamos llamados a manejar con precisión la palabra de verdad. Número 2. Gabriel, te estoy quoting aquí. Presenta tu defensa, pero hazla con mansedumbre y reverencia. Había una palabra que Gabriel usó muchísimo. ¿Algunos de ustedes la recuerdan? Gracias. Caridad. Al inicio, yo comentaba, yo he tenido miedo de defender mi fe. Y aquellos de ustedes que están en el otro puesto, que el problema no es el miedo de defender su fe, sino que se van de boca, advertencia. Tú estás llamado a presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Advertencia 3. Anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo, que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Colosenses 4, versos 5 al 6. Lamentablemente, tú no puedes separar el apologeta de su apología. Si tú estás presentando defensa, no se pueden separar. O sea, tú puedes ser retóricamente perfecto, pero te estás estorbando lo que tú estás defendiendo. Ahora, poniendo las reglas del juego y habiendo advertido antes, veamos en resumen, 3 tácticas. Cuando tú estés conversando, recopila información. Número 2, pon la pelota en su cancha. Anima a la otra persona a que te diga las razones por las cuales cree lo que cree. Número 3, dirige la conversación en una dirección específica. Lo vamos a ver, las 3. Táctica número 1, pídele que abunde. ¿Cómo así? Tú vas a pasar a la ofensiva de una manera inofensiva. En vez de tú responder con una declaración, haz preguntas que ayuden a avanzar la conversación. Te hacen una pregunta, y yo no sé si ustedes han visto el juego de Whack-A-Mole, o sea, sale el topo, el muñequito, y tú te hacen una pregunta, tú le estás dando la pregunta. Sale la pregunta, tú le das la pregunta. Eso no es lo que estamos intentando hacer aquí. Las cosas pequeñas en este tipo de conversación son las que tienen mayor impacto. El uso de preguntas sencillas es una forma de introducir temas espirituales en una conversación sin parecer brusco o grosero. Las preguntas son una herramienta interactiva y amistosa y te permiten conocer mejor el punto de vista. Lawin, ¿qué tú crees sobre esto? Y te mantienen en el asiento del conductor mientras otra persona está haciendo la explicación.
Vamos a un ejemplo. Todo es relativo. ¿A qué tú te refieres con que todo es relativo? Es absolutamente todo relativo. ¿Le aplicarías esta verdad a esa frase o a tu declaración? Ustedes ven cómo las cosas van cayendo. Son preguntas. En ningún momento tú le diste una declaración o no empezaste en ese hoyo negro de explicar la teoría de la relatividad. Táctica 2. Pídele que explique. ¿Y cuál es la diferencia de esta y la primera? Tú vas a poner la pelota en su cancha. Quien haga una declaración lleva la carga. Quédense con eso. Quien haga una declaración lleva la carga. Escuchen este relato de Cuco en una llamada a la radio. Le llaman diciéndole que Dios no existe. Y él responde, un Big Bang necesita un Big Banger. La gente se ríe con eso, pero también es una forma inteligente de plantear un buen argumento. La persona que llamó no estaba de acuerdo. Él dice, el Big Bang no necesita a Dios. Tú podrías empezar de la nada. Y podrías decir que no había nada más que un momento infinito y continuo, hasta que ocurrió una cosa diminuta, pequeña e insignificante. Un punto ocurrió de la nada. Ahora, sé lo que probablemente estás pensando. ¿Cómo se empieza con la nada y se acaba con algo? O el dilema eterno de la cuenta no tiene dinero, ¿cómo de repente sale? Esto no requiere ninguna inteligencia, dice la persona que llamó. Así que ningún Dios inteligente tiene que intervenir. Todo lo que necesitamos es una pequeña imperfección en la nada perfecta que se extendió y se hizo cada vez más compleja. Salen las estrellas, las galaxias y los planetas. ¿Cómo tú llegaste a esa conclusión? ¿Por qué dices eso? Tú eres que estás diciendo que Dios no existe o que el universo sale de la nada. ¿Por qué? ¿Qué te hace pensar que esa es la forma correcta? ¿Cuáles son tus razones para tener ese punto de vista? La primera pregunta que hicimos estaba enfocada en qué cree la otra persona y esta pregunta está enfocada en por qué él cree. Imagínate que el argumento es como una casa. Si él dice Dios no existe, ese es el techo. Hay argumentos que la soportan, hay paredes que están soportando esa conclusión. Yo sé que los que están estudiando arquitectura o ingeniería probablemente están viendo todas las vigas y demás. Perdónenme ahí, pero es que al final una opinión no es un argumento. Las opiniones sin prueba deben empezar a ser refutadas. Debemos empezar a filtrarlas. Y hay preguntas. ¿Esto es posible? ¿Esto es probable? Por ejemplo, diferencia entre esas dos. ¿Es posible que yo coma molondrón? Técnicamente es posible. Yo tengo una boca y puedo comerlo. ¿Es probable? Cero. O sea, 0% de probabilidad. Ahora, yo voy a hacer una pausa para que hablemos de un escenario increíblemente común. El aula de clases. Y yo voy a empezar diciéndoles un consejo. Nunca emprendan un ataque directo ante una fuerza mayor
en una posición de desventaja. Yo recuerdo una de las clases en Intec. Yo venía corriendo del desierto. El que sabe dónde está el desierto, tenía clase en el GC. El desierto es el parqueo más lejos que tiene Intec. Yo estaba en clases en el GC. Llegué a las 5:58 y tenía clases a las 6. En ese tiempo no había guaguita que trasladara, era en los BMW pie. Entonces, yo llego corriendo, entro a la clase y cuando entro, lo primero que escucho es: la Biblia está llena de mentiras. Ok. Ahora, yo lo dije al principio, yo no voy a venir con la historia salvadora. Yo lo dije al principio, yo tenía miedo de defender mi fe. Gracias al Señor por series como estas, libros como estos. ¿Cuál es la recomendación de Cuco? Y antes de, no es que te quedes callado cuando tú escuches una frase como la Biblia está llena de mentiras o como otra de la Virgen María no era virgen nada. Eso fue un accidente con José. ¿Cuál es el enfoque? ¿Cuál es una recomendación? Tú puedes levantar la mano y tú puedes hacer una pregunta subsiguiente. Profesor, ¿usted podría dar más detalle sobre qué partes usted considera mentiras? ¿Recuerdan la pregunta original, la segunda táctica? Él hizo el enunciado, él lleva la carga. Si él está haciendo el enunciado de que la Biblia está llena de mentiras, yo estoy usando dos de las tácticas. Primero, yo quiero explorar qué es lo que él cree. Y número dos, si él lo trajo, él lo defiende. Profesor, ¿usted considera que la Biblia no tiene valor histórico? Ahora, como buen estudiante, toma notas, escucha lo que él está diciendo y si necesitas, pide detalles adicionales. Si él falla de cualquier manera a la hora de él explicar, los estudiantes se darán cuenta. Ahora, si el ambiente es propicio, ojo con esa parte, si el ambiente es propicio, tú no quieres violar el consejo inicial, no emprendas un ataque frontal contra una fuerza mayor. Ya veo estos personas que han experimentado eso antes. ¿Cómo usted llegó a esa conclusión? La Biblia está llena de mentiras. ¿Qué puede pasar aquí? Puede pasar que el profesor se dé cuenta o asuma: Lawin, parece que tú eres cristiana que estás haciendo esas preguntas. Ven, defiende la inspiración de la Biblia. No caiga en la trampa. Hasta ese punto, tú nunca dijiste que tú eres cristiana. Eso es completamente algo que el profesor asumió. Tú hiciste dos preguntas. Las dos preguntas que tú hiciste realmente pudiera ser que tú estás del lado del profesor. Al final, lo que tú quieres es poner la piedra en el zapato. Lo que tú quieres es crear esa situación de incomodidad, de que al final ese frío en la espalda pudiera ser que yo estoy en lo incorrecto. Que otros estudiantes incluso digan: mira, yo no lo había pensado de esa manera. Mira, sí, yo había escuchado que la Biblia está llena de mentiras, pero si el profesor que lo trajo no lo pudo probar, mira, yo ahora tengo que llegar a mi casa a investigarlo un poco más. Táctica número 3. Y aquí el terreno se pone un poquito más incómodo. ¿Por qué? Porque tú lo vas a guiar, tú lo vas a llevar a que él cuestione. Déjame hacerte una pregunta. Esta táctica requiere de un conocimiento que las primeras dos no demandan.
Tú debes saber en qué dirección tú quieres llevar la conversación. Y el propósito preciso por el cual tú estás haciendo esas preguntas. Por ejemplo, Víctor, tú haces la pregunta sobre algo cotidiano, estás en el metro y de repente ves a alguien con una Biblia. Incluso, ¿eres cristiano? No, me la regalaron al entrar. Fíjense que es distinto a las otras dos. Yo estoy guiando la conversación en este enfoque. Me regalaron la Biblia al entrar. ¿Piensas leerla? Yo sé que ya hay preguntas que te están surgiendo. Hay ideas que quizás te ha pasado y te han servido algunas otras estrategias. Por eso te digo, apela a su conocimiento. Hay muchísimas cosas en común. Si de repente estamos presenciando un atraco, estamos todos de acuerdo con que eso es incorrecto. Ahora, ¿cómo tú puedes aprovechar esa situación para conducir esa situación hacia un punto donde el evangelio pueda ser presentado? Número 1, la gente sabe que la verdad existe. Volvemos al ejemplo, todo es relativo. Eso es un enunciado de verdad. Si ese enunciado es cierto, entonces tenemos un punto en común. A partir de ahí yo puedo caminar, podemos ir juntos. La gente sabe que hay bien y mal. La gente sabe que no es buena. La gente sabe que el juicio es necesario. 2011 se hace una redada en el amanecer en Pakistán. Y estalla la noticia, todo el mundo reconoce que había caído un criminal prácticamente, un terrorista conocido por todo el mundo. La gente sabía que el juicio es necesario. En el metro, en la OMSA, con quien tú te encuentres, hay un concepto de juicio que está escrito en nuestros corazones, con el que nosotros podemos empezar a caminar hacia el objetivo común del evangelio. La gente sabe que necesita un salvador. Y esto puede sonar un poco extraño cuando yo esa pregunta te digo, o eso te digo que es muchas veces el salvador que yo entiendo o que entiende María es ella misma. Es que yo puedo, ¿por qué yo no puedo llegar al cielo si yo soy buena, si yo hago esto, si yo dono mi dinero? Ella entiende que ella puede salvarse a sí misma. La gente entiende que necesito un salvador, que hay algo que yo tengo que hacer para llegar. Pero ¿sabes qué? Ciertamente la táctica 3 lo decía. Y aquí vamos a llegar a un punto donde en medio de la generación con menos conocimiento de las escrituras, un enunciado como este, una táctica como esta es muchas veces mirada con desdeño. Memoriza y estudia varias cosas. En primer lugar, las escrituras. Primera de Pedro 3.
presenta defensa de los argumentos. No, de la esperanza. ¿Cómo tú vas a presentar defensa de algo que no conoces? Número 2, las confesiones. ¿A qué me refiero con las confesiones? La confesión de los apóstoles, la confesión de Nicea. Si tienen más preguntas, Gabriel, de memoria. Las confesiones son increíblemente útiles, están escritas en un formato sumamente fácil de recordar. Tienen el Evangelio resumido para nosotros y tú puedes apuntar a otros hacia allá de tal manera. Es un recurso gratuito, está en internet, lo pueden encontrar. Son apologéticas por naturaleza. Cuando se escriben para refutar herejías en su momento. Estudia buenos libros, lee. En toda la serie se han presentado recursos. Aprovéchalos. Ahora, hay preguntas clásicas que están en todos los debates. Preguntas del Antiguo Testamento, es decir, la ley. Entender que la ley en su gran mayoría tú la puedes dividir en 3. Ley ceremonial, ley moral y ley civil. Esos conceptos debes tenerlo aquí. El tema del aborto, LGTB. Ahora, pudiera ser, es más, estoy casi seguro que algunos de ustedes ya han tenido momentos donde le han preguntado de estos temas y quizás no se han sentido del todo cómodos. Recuerda algo, tu llamado es a ser fiel. Dios será efectivo. La existencia de Dios, una pregunta clásica. Genao la abarcó también semana pasada. Estudia estos temas. Mientras estás viendo estos temas y tienes la oportunidad de poner en práctica las tácticas, te vas a dar cuenta de que quizás no sabías, no pudiste responder. Estabas con alguien, no pudiste responder a su cuestionante y simplemente pide explicación, haz las preguntas y dile, hablamos más tarde. Llega a la casa, lee sobre el tema e investígalo y después les das respuesta. ¿Tú sabes por qué? No te la tienes que saber todas. Una de las cosas que yo quiero que reflexionemos mientras vamos cerrando, respira. Y lo digo otra vez, respira. Este tipo de tácticas, todo este contenido, la práctica hace al maestro. O sea que te va a tomar algunos intentos, conversar con tus amigos, incluso aprovecha si tienes hermanos y hagan el roleplay, o sea, hagan el esfuerzo de, mira, tú representas el agnóstico, el ateo, ya tienen escenarios, dimos algunos ejemplos. Hazlo tranquilo, no sientas que tú tienes una presión por cerrar el negocio inmediatamente. Empezamos dando ejemplo de deporte. Un bateador llega al home plate y su misión no es ganar el juego. Lo más importante para él es envasarse. Después de ahí, el que viene después me adelanta en la base. Y al final, la sumatoria de las carreras que yo hice como equipo, entonces ahí nosotros ganamos el juego.
¿por qué esto es importante? Porque puede ser que tú pusiste la piedra en el zapato, tú empezaste la duda. Mira, esto que yo estaba pensando no era consistente, esto no era coherente. Pero de repente puede ser que Carla fue que se encontró con esa persona, siguió la conversación y pudo llevarlo de forma más cercana, pudo llevarla a Cristo. Yo me enfoco en ser fiel y confío en que Dios será efectivo. Número 2, así como nosotros examinamos las creencias de otros, debes tener la gracia para que otros pregunten y examinen las nuestras. La bondad del tiempo y la piedra en el zapato. Tú la pones, espera. El Señor será efectivo no hoy, no mañana, tú no lo sabes. Es su plan, es su soberanía. Este es el resumen que ustedes veían mientras estaban en los grupos. Pide que abunde. ¿A qué tú te refieres con ese comentario? Número 2, pide que explique cómo tú llegaste a esa conclusión. Número 3, llévalo a cuestionar. Ese llévalo es porque hay un camino. Tú estás planteando a través de preguntas, tú quieres evidenciar que hubo una falla en la forma en la que él estaba argumentando. 4, apela a lo que él sabe. Hay elementos en común. Y 5, memoriza y estudia. Prepárate para defender tu fe. Al final, esto es una enseñanza sobre este tema. Hay recursos, muchísimos. Vimos 2 libros, estamos en medio de una serie. Esta serie todavía le queda una enseñanza con Eduardo la semana que viene. Entonces, incluso había una de los escenarios que estaba haciendo un poquito de apuntando a donde Eduardo va la semana que viene. Entonces, confiamos en el Señor, que nosotros estamos siendo usados por Él. Nosotros somos fieles en medio de su hermoso plan.